Bueno, Roque, ya ¿Cómo andamos? estamos. Muy Hoy, bien, ¿vos? bien, che, gracias a Dios, todo bien, che. Hoy ya es viernes, ya. Hoy ya es viernes, sí, exactamente, Terminó primer nuestra viernes semana. de septiembre, Viernes de ¿no septiembre. es Hoy cierto? hace frío en Virasoro. Hace mucho frío en Sí, Virasoro y bueno, como nosotros veníamos en este curso hablando desde hace mucho tiempo de que era un curso que venía renovado, yo exactamente. no podría dejar de no renovarme, así que pasé ayer y me corté el pelo, Está bien, me ¿no es parece muy cierto? bien. Yo no sé si me voy a cortar el pelo porque tengo un pedido de mi gente que no me corte, así ¡Ah, que la pucha! no sé hasta cuándo voy a aguantar. Así que tu renovación viene por no cortarte el pelo. Por no cortarme el Está pelo, bien, el exactamente. mío vino por cortarme el pelo. Yo dije, no, si el curso de huerta viene renovado, no puedo no cortarme el pelo, ¿no es Sí, cierto? mis hijos me están pidiendo que no me corte, así que vamos a ver hasta dónde le puedo llegar a hacer caso. ¿Hasta dónde va la negociación, no? Así que Exactamente. bueno, Roque, Hoy tenemos hoy gente, sí, señor, conectada de todos lados otra vez. sí, exactamente, totalmente. Y bueno, un poquitito para, hay muchas dudas en cuestión de los integradores, Roque, Sí, ¿sí? bien, Primero, para no entrar mucho en el tema, lo que voy a sí, estar contando es que sí, eh, el integrador es para recuperar alguna de las evaluaciones que no hice, ¿sí? sí, Si hasta el momento hemos sí, hecho ya 8 evaluaciones, 9 con la clase última que estuvimos viendo el miércoles. sí, Si en las 9 evaluaciones a mí me fue bien, me saqué una nota superior a 7, sí, significa de que no tengo la necesidad de ajá, hacer el integrador, bien, ¿sí? bien, Entonces, si yo he aprobado todas ellas, no tengo sí, la necesidad de hacerlo. Hasta inclusive, Roque, sí, si hay una de ellas que yo no lo hice, sí, entonces capaz que no haya la necesidad de hacerlo. bien, ¿Por qué? Porque consideremos lo siguiente, que al finalizar el curso de huerta, nosotros vamos a estar haciendo en total, vamos a estar haciendo las 23 evaluaciones que son propias de cada una de las clases, sí, más los 5 integradores. bien, O sea que en total va a sí, haber sí. 28 evaluaciones. 28 evaluaciones. 28. ¿Por qué? Repito, 23 que son propias de cada una de las clases, porque son 23 clases las que van a tener evaluaciones, Sí, más 5 de los integradores. O sea que yo puedo, dentro de todo eso, debo llegar a 18 evaluaciones hechas con una puntuación mayor de 7. claro. Así que tenemos que tener para recibir el certificado de aprobación del curso 18 evaluaciones aprobadas. Entre Exactamente. evaluaciones normales, digamos, Sí, de cada curso, de cada clase sí, y los integradores. exactamente. Así es. Así es, Bien. exactamente, ¿Y bien. qué pasa, Gonzalo? Y te vuelvo a preguntar, ya te hice la misma pregunta la vez anterior. ¿Qué pasa con esa gente que dice, recién me estoy enterando del curso y Ujú. me quiero sumar porque me parece que está bueno lo que están haciendo? ¿Qué pasa Dale, con esa gente? dale, ¿Se puede bien. sumar? ¿No se Se, puede? se pueden sumar todavía. Aquellos que quieran sumarse a partir de hoy, en Sí, la clase número 10, aquellos que se quieran sumar a sí, partir de hoy, Roque, hoy sí. es la fecha límite de cierre para aquellos que quieran acceder al certificado. ¿Por qué? Bien, Porque siempre hemos dicho, en total 18 evaluaciones. O sea que yo puedo estar haciendo la evaluación 10, 11, 12, 13 hasta la 23, sí, más los 5 integradores, sí. y llego a las 18 evaluaciones. Ajá. Así que hoy ¿Se sería el entiende? límite máximo. Hoy es el límite máximo para los que quieran acceder al certificado. Bien, Ahora, aquellos que no quieren el certificado porque no les interesa, lo único que están aquí es para aprender y a muy sí. buena hora, Bien. tranquilamente, porque recordemos de que el curso es libre, gratuito y abierto a todos los que quieran hacerlo. Sí. ¿Sí? Otra aclaración, Gonzalo, que está bueno también recordar y comentar, porque habían algunos comentarios por privado que nos habían enviado, el hecho de que si el curso nuestro tiene certificación o tiene puntaje docente. No, No no, tiene no, puntaje. no. Nuestro curso no tiene puntaje docente. Nuestro curso es del INTA, que nosotros lo Sí, damos a través de el INTA y el programa Pro Huerta, sí, y no tiene puntaje docente. O sea que nosotros le vamos a estar emitiendo un certificado que lo vamos a estar enviando por correo electrónico. Por eso es importante
revisar el correo electrónico. Volvemos Nos a ver pasó lo los mismo. otros días, Roque, de que habían muchos que estaban reclamando que no le llegó el correo 1, que no le llegó el correo del 5, que no le llegó el del 4. Y cuando entramos a revisar, era porque no le pusieron una letra, porque no le pusieron el punto, porque le pusieron de más alguna letra. Bueno, ¿sí? Entonces, es importante que revisen el correo electrónico antes de enviar la evaluación. Y está bien. Y otra cuestión que no es menor, pongan bien el nombre, apellido, número de documento Así o es, algún número de registro en lo que quieren que vaya en el certificado. ¿Por exacto. qué? Porque muchos nos dicen, ay, pero me pusieron mal, ay, ¿por qué no puse? Entonces, por favor, prestemos atención en esos detalles, que son Así detalles, es. pero hay que prestar atención. No se apuren por hacer la evaluación. La evaluación está disponible 7 días. 7 días, digamos, si por X casualidades o no tengo internet o tengo que salir o el Ujú, fin de semana, yo tranquilo, tenemos 7 días disponibles para hacer la evaluación exacto, y para que la puedan hacer bien. totalmente. Nosotros queremos que todos tengan el Que certificado. todos, Nuestra que intención es que todos. todos puedan acceder al certificado, que todos Exacto. puedan tener su huerta, que todos puedan compartir nuestra página también, Sí, porque así podemos totalmente. llegar a más gente. Así es. El objetivo del curso es compartir Sí, algo del conocimiento que tenemos y sí, además traer mucho más conocimiento especializado. Por eso hemos invitado a tanta gente, ¿no es cierto? sí, Y el objetivo es de llegar a la mayor cantidad de personas posible. totalmente. Porque esto de hecho que hay mucha gente que hoy todavía no se ha enterado y en el hecho de compartir, nosotros, por eso se llama redes sociales, Claro. ¿no? Entonces, en el hecho de compartir, alguien otro comparte y el otro comparte y así Y se van sucesivamente. enterando y se etiquetan. Fíjate Sí, esto, exacto, mira esto. Pasó exactamente. con el curso que tuvimos que suspender ayer por la charla de Boccacci. Claro, Mucha gente estaba enganchada y se iban etiquetando, ¿viste? sí, exactamente, exactamente. Pero Así que bueno, bueno, no sé qué es lo que está pasando con nuestro cable, que sí, estamos, se prende y que se apaga. prende y apaga, sí, exactamente. Capaz que no está anunciando que llega la Navidad, como el arbolito de Navidad, tiki, 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 tiki. Pero bueno, Así es, así que bueno, no se preocupen porque este material es el que va a quedar en PDF, sí, el que vamos a estar la colgando, vamos a estar ¿sí? compartiendo. Nosotros aquí nada más que es una ayuda de memoria nuestra como para que nosotros lo podamos estar Bien, desarrollando. bien, Así Gonza. que bien, perfecto, Roque. Bien, hoy tenemos un tema Ajá, muy importante, exacto, como todos los temas que hablamos como nosotros. todos, así es, Un tema que es muy importante, ¿por qué? Porque hoy vamos a aprender a planificar nuestra huerta. así es. ¿Y por qué es tan importante planificar nuestra huerta, Gonzalo? Bien, es importante planificar la huerta, Sí, porque al planificar, al sí, saber qué queremos hacer o a dónde queremos llegar con nuestra huerta, sí, vamos a estar evitando un montón de problemas en el futuro. ujú, Vamos a estar evitando un montón de inconvenientes, bien, un montón de pérdida de tiempo sí, dedicadole a la huerta, ajá, donde en algún momento me pudo haber ingresado langostas, sí, grillos, pudieron haber ingresado chinche, orugas, hormigas, sí, y les digo sinceramente, de la noche a la mañana nos pueden comer todas nuestras verduras. totalmente. Bien, entonces, ¿qué puedo hacer para que eso no ocurra? Bien, lo primero que debemos hacer es planificar la huerta, diseñar la huerta. Y muchas veces nosotros lo hacemos aquí, en la cabecita. Sí, Nosotros decimos, no, ¿para qué voy a anotarlo? Porque yo me voy a acordar. ¿Para qué me voy a anotar cuando yo sembré? Si yo me sí, voy a acordar, sí, ¿sí? ¿Para qué yo voy a anotar cuando yo armé el cantero? Si yo ujú, me voy a acordar. sí, No. ¿Por qué? Porque al pasar el tiempo y cuando nosotros vamos teniendo muchas actividades y muchas cosas por hacer, con el tiempo nos vamos olvidando. nos vamos, sí, por Entonces es supuesto. importante tener una libretita. Tu famosa libreta, Roque. Mi famosa libreta que la La tengo por famosa acá. libreta de Roque, que es más peligrosa que la libreta de Roque. ¿Sí? Pero bueno, traten de no hacer como la libreta de Roque. Traten de tener un cuadernito Sí, o una carpeta o una libretita, lo que tengan a mano, donde sea mi huerta o el nombre que le quieran poner a su huerta, bueno, que sea el lugar donde nosotros vayamos a colocar esa información que es útil, que es importante. ¿Sí? sí, Porque a raíz de eso, a nosotros nos va a permitir
tomar decisiones adentro de la huerta. Bien, ¿Sí? Porque ahí es donde lleva la cuestión, Roque. Porque depende de las decisiones que tomemos, puede ser una decisión acertada, como puede ser una decisión errónea. ¿Sí? totalmente. Y ahí es donde tenemos que empezar a prestarle atención. Que siempre lo que buscamos es que las decisiones sean acertadas, obviamente. Por supuesto Pero que sí. eso nos ayuda ¿a qué? A que cuando nosotros tomamos una decisión y fue una decisión errónea, vayamos a buscar en nuestra libreta, que vayamos a buscarlo en nuestro cuadernito y sepamos en qué momento hemos tomado esa decisión. Totalmente, ¿Bien? totalmente. Entonces, a ver, como para comenzar un poquito, cuando nosotros hablamos de diseño o cuando hablamos de planificación de la huerta, Sí, decimos, Roque, de que ¿qué debemos tener en cuenta a la hora de planificar, a la hora de diseñar una huerta? sí, ¿Bien? exactamente. Planificarlo es ver cuáles son las actividades y las tareas que nosotros vamos a ir haciendo, que puede llegar a ser en la semana, que puede ser una planificación hacia el mes, ¿sí? Pero siempre debemos tener fijo cuál es el objetivo de nuestra huerta. Totalmente, Tenemos totalmente. que tener bien clarito cuál es el objetivo de Es decir, nuestra ¿para huerta. qué vamos a hacer la huerta? ¿Para qué va a ser la huerta? ¿Vamos a ser para hobby? ¿Vamos a ser para alimentarnos? ¿Vamos a ser para enseñarle a los chicos? Exacto. En el caso de las escuelas, cuando no estaban en esta situación de pandemia, era para poder utilizar la huerta como una herramienta de aprendizaje, Claro, para ir claro. enseñándoles, qué sé yo, las letras, las Matemática, matemáticas, ciencias sociales, ciencias naturales, para todas totalmente. esas cuestiones sirve la huerta. Sirve la huerta, exactamente. Por eso debemos fijar cuál va a ser el objetivo de nuestra huerta. Porque si el objetivo de nuestra huerta, bien decís vos, es para producir alimento Para y que comer es más sano, para comer más sano, entonces todas las tareas que vayamos a hacer adentro de la huerta tienen que ir hacia ese camino, digamos, ¿sí? tenemos el norte, vamos a caminar hacia Vamos ese a caminar norte. hacia allá. Exactamente, Obviamente de que en ese camino hacia el norte no siempre es un camino recto. totalmente. A veces, si salíamos un poco, Encontramos algunas eh, piedras, algunas malezas, algunos sí, bichos, y y bueno, tenemos que dar la vueltita, pero ya sabemos a dónde hay que ir, totalmente. ¿sí? Ahora, cuando nosotros nos levantamos, hoy no tengo nada para hacer, Y es una ¿sabe qué? huerta. Me voy a hacer una huerta. Ahí es donde hacemos o cometemos los errores. Empezamos mal ahí. Empezamos mal, totalmente. Bien, entonces, ¿qué debemos tener en cuenta? Nosotros particularmente, Sí, nosotros le decimos como base 6 cosas, sí, 6 exactamente. cositas, Sí, ¿sí? A la hora de planificar la huerta, a la hora de diseñar. Y cuando hablamos del diseño, ujú, eso que queremos hacer lo llevamos a un papel. Ahí es totalmente. cuando hablamos del diseño de la huerta. Digamos, todo lo que nosotros fuimos pensando en nuestra cabeza lo transcribimos en un papel y ahí lo hacemos visible. Eso es Exactamente, importante. exactamente, totalmente. Y después, cuando empecemos a hablar de asociaciones de cultivo, de rotación de cultivo, el diseñar o el planificar o el llevarlo al papel nos ayuda a, cuando tengamos que poner una especie determinada en este sitio, sepamos para atrás cuál fue la historia de cuáles fueron las especies que yo he puesto en ese lugar determinado, Hasta ¿sí? inclusive las mismas, Gonzalo, las mismas rotaciones en el Las lugar. rotaciones, Porque nosotros, por ejemplo, si tenemos una huerta, es el lugar donde tenemos, el suelo es el mismo exacto. y vamos a tener que ir pensando en función de lo que vamos a ir aprendiendo en el curso, Ujú. qué tipo de plantas vamos a ir poniendo en ese mismo lugar Así para que es, nuestro suelo no se agote, para que no empiecen a aparecer problemas de enfermedades, para claro, que no empiecen a aparecer problemas de plagas, para que nuestras plantas no crezcan débiles. así es, Roque, Entonces, por eso es tan importante poner en el papel qué es lo que vamos a hacer. totalmente. Y aquí entra hasta inclusive, Roque, cuando yo he puesto abono adentro de la huerta. Sí, Cuando yo agarré el compost que yo tenía y he puesto en un balde, y entonces yo digo, yo aquí en este cantero he puesto un balde de 20 litros por cada metro cuadrado. totalmente. ¿Sí? En el otro cantero no me alcanzó ponerlo un balde porque tenía poco abono, Sí, entonces he puesto medio balde. Bueno, esa información también es útil, ¿sí? También nos ayuda en algún momento a tomar decisiones.
Exactamente. ¿Bien? O también tomando el ejemplo del abono, decir, bueno, yo este año no pude hacer mi compost, compré una bolsa de abono de unos chicos que estaban vendiendo y mi lechuga me resultó de esta manera. Anotamos, Anotamos. anotamos, Justamente es para ir observando y anotamos. registrando todo ese tipo de cosas. ¿Por Eh, qué? Porque hay abonos que favorecen, por ejemplo, el desarrollo de la parte aérea, las exacto, hojas, hay otros que no. así es. Entonces, en ese sentido, nosotros deberíamos tener justamente todo anotadito en un cuadernito, en una hoja, en una libreta, Ajá, todas esas cuestiones que son importantes a la hora de ir armando el diseño de nuestra huerta y así es. pensando en el futuro, porque la planificación justamente eso es pensar hacia adelante. Exactamente, exactamente. Entonces, hablamos de 6 cuestiones básicas que nosotros, Sí, aquí desde la agencia INTA Elvira Soro, sí, lo que pregonamos. De ahí algunos pueden sumarle algunas más, otros un poco menos, sí, pero nosotros particularmente son las que nosotros decimos, esto es lo que debemos contar a la hora de arrancar con una huerta. sí, Bien, vamos a ver cuál es el primero entre esas 6. Primero es el lugar bien. donde nosotros vamos a colocar nuestra huerta. ¿Dónde la vamos a construir? ¿Dónde la vamos a construir a nuestra huerta? Que ahí ya Que tenemos distintas variables, porque no así es lo es. mismo estar en una ciudad como la nuestra, que tiene 40.000 habitantes, que Exacto. tenemos terrenos grandes, Grande. que tenemos espacio Espacio disponible, suficiente, así que es. estar viviendo en un departamento en plena capital o en una ciudad grande donde el espacio es mucho más reducido. Exacto, Ahí ya exacto. tenemos nuestra primer condicionante, Nuestra primer el condicionante. espacio, el Exacto. lugar. Bien, como vos decís, nosotros aquí tenemos espacio suficiente como para hacer una gran huerta, Sí, canteros largos, bien espaciados entre uno y otro, ¿no es cierto? Pero también además de eso, nosotros vemos de que hay muchos lugares donde deben recurrir a la huerta más bien vertical, sí. a lo que se le llaman huertas verticales. Las huertas verticales son aquellas que tienden a utilizar mejor el espacio a través de, como vemos aquí en la foto, a través de cañerías Sí. o a través de encajones o hacemos en pallet en forma vertical. Hay muchísimo, en internet hay muchísimos modelos de tipos de huertas verticales. Vamos a estar cargando un Sí, enlace que se llama Mi casa, mi huerta, que es de ajá, INTA. Está muy sí, interesante, muy sí, bueno para aquellos que tienen espacios reducidos a sí, la hora de querer emprender una huerta. bien, ¿Sí? bien, sí, Entonces, primer punto a tener en cuenta es sí, el lugar. bien, Debemos fijar bien el lugar donde nosotros vamos a hacer nuestra huerta. ¿Por qué? Porque muchas veces, Roque, ujú, nosotros a la hora de emprender la huerta y cuando vamos a lo que es la huerta, la huerta en un espacio grande, sí, solemos hacer la huerta en lugares donde es un lugar en desuso, sí, es un lugar baldío y muchas veces ese lugar era en algún momento un basurero donde se tiraban cosas y lo demás. ujú, Entonces, a la hora de querer hacer la huerta hay que tener en cuenta sí, de que nosotros esos lugares debemos limpiarlos, ¿sí? totalmente, Vamos a estar hablando de igual manera sí, sobre ese punto en las clases siguientes, ¿sí? sí, exactamente, Tengamos en cuenta primero el lugar, sí, dónde vamos a querer hacer una huerta. Bien, sí, a raíz de eso, de dónde sí, nosotros vamos a querer hacer una huerta, sí, nosotros vamos a necesitar, el segundo punto es sí, la luz del sol. ajá, Tengamos en cuenta de que lo que nosotros estamos produciendo o sí, buscando es la producción de ese primer eslabón de la cadena alimentaria, exactamente, de los productores, de los autótrofos, que exactamente, mucho ya venimos hablando sobre la fotosíntesis. Venimos diciendo de que para que se produzca la fotosíntesis debe haber luz del sol. La luz del sol, por más, Roque, de que nosotros estuviéramos ingresando ahora en el verano, y por más de que nosotros en ese tiempo tengamos calorcito y temperaturas elevadas, nosotros necesitamos de la luz del sol. Nosotros no, las plantas. las plantas, ¿Sí? ¿Para qué? Para romper esa molécula de agua, para que de esa forma, a través del dióxido de carbono, ya venimos hablando muchísimo de esto, pero aquí es donde decimos necesitamos indudablemente de luz del sol.
¿Y cuánto necesitamos, Roque? Necesitamos mínimamente de horas de luz, de Así es, contacto directo de la planta con el sol, mínimamente 5 horas. 5 horas. Por eso también es muy importante definir bien a dónde vamos a instalar nuestra huerta. Por eso Exacto. es importante el diseño de nuestra huerta, por eso es importante planificar nuestra huerta. Muchas veces la gente no consulta, nos dicen, yo tengo una plantita, armé mi huerta debajo de la planta de paraíso. Ajá, Y mis plantitas están ahí chiquititas, no crecen raquíticas. o están cerca de la planta de la parra o no les llega el sol. Gente, justamente Exacto, nosotros estuvimos hablando en las clases anteriores de la importancia que tiene la fotosíntesis así para el es. desarrollo, de la importancia que tiene la fotosíntesis para el crecimiento de las plantas y para Ujú, que las plantas puedan cumplir justamente con todo su ciclo de vida. ¿Por totalmente. qué? Porque nosotros, justamente, ¿qué hacemos? Aprovechamos ese desarrollo, ese crecimiento de las plantas para alimentarnos. Así es, así es. Entonces, con más razón tenemos que darle las condiciones mínimas y necesarias, no solamente del suelo, sino que de la luz, por Ujú, ejemplo, en este caso, para que la planta pueda llegar a desarrollarse bien. exactamente. Y en ese caso, Roque, como vos bien decís, cuando nosotros vayamos a iniciar nuestra huerta, debemos Sí, tener en cuenta cuáles son aquellos que van a empezar a darle sombra. totalmente. Un árbol, por ahí tal vez hice muy cerca de mi casa y en alguna temporada le está agarrando mucha sombra, ¿sí? Sí, Yo, por ejemplo, mi casa, mi huerta, está pegada a una pared, claro. ¿sí? Entonces, ahora durante el invierno, yo tengo mucho problema de falta de sol. Yo no llego a las 5 horas. Yo en ese lugar, ahí donde tengo mi huerta, no tengo más que 3 horas. Es un problema, seguro, de hecho. Ahora, debo entenderlo. Debo entender eso ¿por qué? Porque me va a hacer de que mis plantas, que los vegetales que yo tengo allí, me va a llevar mucho más tiempo a poder desarrollarse, ¿sí? Hay que entender esas situaciones adentro de la huerta. Ahora no tengo otro espacio donde hacerlo. O debería ser tal vez sobre una pared, capaz que en forma vertical, pero tengo ese espacio ahí en mi casa y es el lugar donde lo hago. Pero tengo esa problemática durante el invierno. Sin embargo, en el verano yo ya excedo la cantidad de horas que tengo. Sí. Como para ir teniendo en cuenta. Y a veces también nosotros solemos cometer el error de Ujú. querer poner una media sombra a la huerta porque vemos de que el sol le castiga mucho a las plantas porque nosotros sentimos calor. ¿Sí? Ojo, hay que tener cuidado. No está mal poner una media sombra, pero hay que tener mucho cuidado con el porcentaje de la sombra que le estamos haciendo. Sí. ¿Por qué? Porque en algunos lugares, que no son lugares hortícolas, solemos encontrar media sombra, hasta inclusive la gente suele comprar media sombra como para tapar el auto, Claro, para poner el auto debajo, y sí, esa misma la compra para poner en la huerta. Y hay sombras, hay medias sombras, perdón, que son del 50%, del 80%, y eso no le hace bien a nuestros vegetales. bien. Tiene que ser como mucho una media sombra que me haga sombra, y valga la redundancia, del 30%. No más que eso. Ujú. Porque cuando nosotros le hacemos más sombra que eso, las plantas ya no empiezan a fotosintetizar bien. ¿Sí? Así que ojo cuando nosotros vayamos a ponerle una media sombra. Es preferible de que el vegetal tenga buena disponibilidad de agua, que tuviera el suelo cubierto, y eso Sí, vamos a estar hablando mucho también en las sí, clases sucesivas, y de esa manera, cuando hay agua disponible, no importa la cantidad de luz, de sol, no importa el calor, porque las plantas necesitan del sol, ¿sí? Entonces, si yo le doy disponibilidad de agua, de nutriente a través de la materia orgánica, y no me importa si está haciendo 37 grados, las plantas están felices, porque tienen todas las condiciones como para desarrollarse. sí. Ahora, cuando nosotros no disponemos de buena cantidad de agua, entonces ahí sí tenemos que entrar a ver la manera de poner una media sombra, ¿Qué otra pero estrategia que, podemos usar? pero que nunca sea más del 30%. ¿Sí? Está bien. Entonces, en eso hay que tener en cuenta, Roque, como en Sí, mi caso, por ejemplo, sí, nosotros vemos de que, a ver, perdón, bien, vemos de que se da las estacionalidades,
¿sí? De Sí, cómo la Tierra va girando, se va trasladando alrededor del sol. alrededor del Sol y a su vez va rotando sobre su eje y sabemos muy bien de que la Tierra no está en forma vertical en dirección del Sol, ¿no es cierto? Totalmente. Sino de que ella está un poquito inclinadita. Entonces, nosotros aquí en el hemisferio sur, cuando empezamos el verano, los que están allá del otro lado, en el hemisferio norte, Sí, comienzan el invierno. Y totalmente. hay que entender esas situaciones. ¿Por qué? Porque yo le estaba contando que en mi huerta en particular, ahora en el invierno, es cuando tenemos, yo al menos tengo esa problemática de la menor cantidad de horas luz de la que necesito. ¿Por qué? Porque cuando nosotros llegamos al 21 de marzo, donde se dan el equilibrio en cantidad de horas, cuando se llama ese equinoccio, Sí, ¿sí? El equinoccio para nosotros es el equinoccio de otoño, sí. y los que están en el hemisferio norte es el equinoccio Verano, de de primavera, sí, perdón. primavera, ahí tenemos la misma cantidad de horas, ¿sí? Es Sí, como que nosotros decimos, tenemos 12 horas de luz de sol y tenemos 12 horas donde no hay luz del sol. A partir de ahí, para nosotros, en el hemisferio sur, perdón, el día se empieza a cortar, ajá, ¿sí? Y las noches empiezan a ser más largas. totalmente. Ojo, ya hemos hablado algo de esto. De fotoperiodo. Hablamos de fotoperiodo. Es ahí Y, donde nosotros traemos el concepto de fotoperiodo ajá, para poder diseñar nuestra huerta. exactamente. Y es donde nosotros vamos a empezar a usar algunas herramientas que le vamos a estar mostrando ahora enseguidita. Pero Exactamente, para eso debemos entender estos procesos naturales que se dan. totalmente. Donde ahí comienza las noches a alargarse, Sí, los días a disminuir la cantidad de horas de día, sí, hasta que llegamos al 21 de junio. sí. Donde se va a dar el solsticio, donde nosotros comenzamos, es donde para nosotros decimos, hoy comienza el invierno, Hoy comienza. El día más corto del el día año. más corto del año. Y a los que están allá arriba es el día más largo del año. A ver, que se Exactamente. entienda, los que están allá arriba son los que están en el hemisferio norte, En ¿no es el cierto? hemisferio norte, Bien, totalmente. para ellos comienza el verano, para nosotros es el día más corto del año. Y a partir de ahí, los días empiezan nuevamente a alargarse. Ujú. Es decir, Yo las horas de luz se las horas de empiezan a luz, alargar y exactamente, se empiezan a reducir las horas de oscuridad, digamos. vamos a empezar a tener mayor cantidad de horas de luz y Sí, las noches se van a ir acortando hasta que llegamos al 21 de septiembre, muy próximo de acá, a más o menos 20 días, sí. ¿sí? Perdón, menos 17 días, 18 días, Donde festejamos nuestro día, donde festejamos nuestro día porque claro, somos estudiantes siempre, ¿no es cierto, Roque? totalmente. Así que bien, Los externos ¿sí? estudiantes. Eternos estudiantes, exactamente. Así que, y ese día es Sí, cuando para nosotros es el inicio de la primavera. En exactamente. el hemisferio norte es el inicio del otoño. Y Ajá, ahí se llama nuevamente equinoccio, pero para nosotros es el equinoccio de primavera. sí. Nuevamente se igualan las horas de días, Ujú. de horas de sol y las horas que no hay sol. Y a partir de ahí, nuevamente se empiezan a cortar los días hasta que llegamos al 21 de diciembre, Sí, 22 en verdad es el día, el sí, 22 de diciembre, sí, donde para nosotros comienza el verano y para los que están en el hemisferio norte comienzan el invierno. Hay que exactamente. entender esos procesos, hay que entenderlo. ¿Por qué? Porque a raíz de esos procesos es lo que las plantas empiezan a interpretarlo y comienzan a y comienzan, bien, digo, a emitir hormonas, Ujú. comienzan a haber procesos biológicos adentro y es donde las plantas se van dando cuenta de cómo va yendo la Tierra en función del Sol, la cantidad de horas que acumula, horas luz, perdón, que horas que no tiene luz, Sí. ¿sí? Las horas de frío también. Y es cuando las plantas empiezan a decir, yo tengo que florecer, yo tengo que florecer, Esto ¿sí? se da mucho en los frutales, Esto Gonzalo. se da muchísimo en los Mucho frutales, en los Roque. frutales. Sí, Mucho en los frutales, exactamente. donde en nuestro caso, en el invierno, otoño-invierno, empiezan a echar las hojas, empiezan a acumular horas frío Sí, para que puedan después producir las flores y poder llegar al fruto.
Y también es importante considerar esto que vos estabas comentando de las horas de luz, de día y la hora de noche, Ajá, para cuando nosotros vamos a planificar nuestra huerta en función de las estaciones del año. exactamente. Y Y tiene mucha relación con el calendario de siembra que lo vamos a estar mirando más adelante. exactamente, Por eso así es es. importante. Por eso nosotros traemos todos estos conceptos que no solamente lo damos nosotros en Sí, este curso, sino que vienen de otras materias, de así otras es. ciencias, de la geografía, por ejemplo, Ajá. para poder decir, ¿para qué yo estudié el solsticio y el equinoccio y la rotación y la traslación y cómo lo ¿Para voy a qué me aplicar? interesa? ¿Para qué me interesa cómo gira la Tierra alrededor del Sol? ¿Y cómo ¿Sí? lo aplico yo dentro de la huerta? Así es. Con un concepto tan Tan científico, general, tan general y sí, de la ciencia, es decir, exacto, la puedo aplicar en mi huerta. totalmente. Aquí es donde nosotros traemos esos conceptos y la ponemos en práctica a esos Totalmente. conceptos, ¿sí? Bien. Bien, ¿por qué? Bien, seguimos, Roque. Tercer punto a tener en cuenta, ya vamos por dos. Sí, El lugar es el primero, que tal vez no hay orden de importancia, la estamos enumerando. sí, El lugar, el sol, la cantidad de horas de sol. El sí. tercero, el agua. El agua, La muy disponibilidad del importante. agua es muy importante a la hora de emprender, de comenzar la huerta. De nada sirve querer hacer una huerta al fondo de nuestra casa, Sí, donde la disponibilidad de agua está a 10 metros de la huerta, a 5 metros de la huerta, y yo no tengo cómo conducir el agua hasta dentro de la huerta. Mucha gente se ha frustrado y no ha seguido con la huerta porque el acarrear de a balde la huerta, sí, a regar la huerta, sí, llega un momento que cansa. Llega totalmente. un momento de que termina siendo un trabajo muy fastidioso, donde nos frustramos y decimos y abandonamos por completo. Es falta de planificación. Es falta. Podemos arrancar, podemos iniciar nuestra huerta acarreando de a balde. En estos periodos donde nosotros aquí estamos teniendo mucha escasez de agua en nuestra zona, Sí. está habiendo mucha escasez de agua, no se está notando del todo porque todavía está amaneciendo con mucho rocío, el sol no es intenso, Si no hace entonces tanto calor, no hay la, tanta la evaporación. evapotranspiración no es tanto, entonces no lo estamos notando, pero ya que cuando lleguemos al verano, ¿sí? Totalmente. Ya que cuando empiece a notarse esa evaporación, entonces es cuando yo agarro mi regadera, Roque, Sí, empiezo con la regadera a regar los primeros metros de la huerta, de los canteros, luego cargo mi regadera, me voy sí, por el siguiente y cuando llego al finalcito, mi cantero tiene 5 metros de largo. Y sí, cuando llego al finalcito y miro para atrás, sí. es como que no lo había regado. ¿Por Ujú, qué? Porque estoy teniendo mucha evapotranspiración, ¿sí? exactamente. Y se van a empezar a dar cuenta de que el regar la huerta me lleva prácticamente el 80% del tiempo dedicado a la huerta, ¿sí? Es mucho, Es mucho. ¿sí? Es, Paso, es mucho porque nosotros tenemos que asegurarle a nuestras plantas ujú, buena cantidad de agua y no solamente en cantidad, sino que en en calidad, calidad. ¿Por qué? totalmente. Porque en general nosotros las verduras las consumimos de manera fresca, Ujú, con lo cual nosotros al momento de hacer el riego de nuestra huerta deberíamos estar pensando en que tenemos que regar con agua segura. Y exacto, eso es muy importante. bien. ¿Por qué? Porque si nosotros hacemos todas las cosas bien, cerramos nuestra huerta, tenemos la luminosidad que nos llega bien, Ujú, le cuidamos a nuestras plantas, evitamos que entren los animales a nuestra exacto. huerta, pero estamos regando con un agua que no es de buena calidad y eso nosotros lo estamos consumiendo, Ujú, vamos a estar produciendo un alimento que no es exacto, sano ni saludable. bien. Por eso es muy importante a la hora de Sí, regar con agua, en lo posible, la misma que nosotros estamos consumiendo, ajá, en lo posible. exactamente, Ahora, exactamente. en situaciones donde no se puede, Ajá, bueno, hay que buscar distintas sí, estrategias. Por to- ejemplo, una forma es recolectar el agua de la lluvia, bien, ¿m? bien. Ponerle las gotitas de lavandina para poder reutilizar, Así es, ¿sí? exactamente. Yo en algún momento cuando tenía huerta, digamos, en otros lugares, por ejemplo, reutilizaba el agua del lavarropa, Así es.
como una estrategia como una para estrategia controlar para insectos, por totalmente, ejemplo, pero después regaba con agua, con agua limpia, con agua segura. limpia y segura como para poder después llegar a consumirla. Exacto. Todas esas cuestiones son importantes a Hay que la tenerlo hora en de, cuenta. Hay que tenerlo en exactamente, a cuenta. la hora de pensar en armar nuestra huerta. Exacto. ¿Sí? Ya, por ahí nosotros decimos de agua en cantidad. Bien lo dijiste, Roque. Hay que tener en cuenta de dónde proviene el agua que Sí, nosotros estamos usando para regar la huerta. Es muy común, Roque, sí, de que nosotros en algunos lugares vemos de que la gente tiene un pozo perforado. Tiene sí, esos pozos de baldes sí, que se hizo el abuelo cuando vivía en ese lugar sí, y usa de ahí el agua para regar la huerta. sí, exactamente. Aconsejamos siempre que busquen en algún lugar, al menos una vez al año, que hagan un análisis del agua. Sí. No es costoso, hay varios lugares donde se puede hacer. Hagan, por favor, un análisis de agua, ¿sí? Y después, de última, como lo dice Roque, ponerle esas 2 gotitas de lavandina por cada litro de agua, como para al menos lo que es bacteriológico podemos ir eliminando, ¿sí? Siempre hay que ¿Sí? acordarse que nosotros estamos produciendo Alimentos, alimentos y el totalmente. alimento es lo que nosotros consumimos. Y vuelvo a repetir, si hacemos todas las cosas bien, pero fallamos en el riego, Ujú. en la calidad del agua, se pierde toda nuestra alimentación saludable y todo lo que estuvimos hablando en la primer clase con la doctora Ferreira. Totalmente. Me acuerdo de una frase que hay en un libro que dice, por más de que vos hayas hecho todas las cosas bien, pero si hay una que vos hiciste mal, es como que si vos hiciste todo mal, Totalmente. ¿sí? Así que entonces tengamos en cuenta la disponibilidad de agua y la calidad del agua a la Exactamente. hora de diseñar nuestra huerta. Bien, tercer punto, el tema del agua. Vamos al Exactamente. cuarto punto, Roque. Vamos al cuarto Al punto. cuarto punto es las herramientas. Bien. Si nosotros no contamos con herramientas, se nos va a hacer muy dificultoso el trabajo en la huerta, ¿sí? Y Sobre más, todo si tenemos que hacer una huerta en un espacio relativamente grande, digamos, si exacto, tenemos lugar atrás de nuestra casa. así es, Cambia un poco en las situaciones donde hacemos huertas más bien verticales. así es, totalmente. Donde por ahí capaz que nosotros usamos algunas herramientas, pero más pequeñas, ¿no es Totalmente. cierto? Alguna palita, algún ¿Algún escardillo escardillo? un poquito más pequeño. Sí, En la clase de la semana que viene, sí, nosotros vamos a estar dejando un material, un PDF que es sí, del INTA, que se llama Herramientas caseras para la huerta agroecológica. sí, Está muy interesante, sobre todo porque enseña en forma casera de cómo hacer algunas herramientas que nos ayudan al trabajo dentro de la huerta. sí. Es importante porque nos va a evitar de que nosotros hagamos mucho esfuerzo para realizar nuestra huerta. Ujú. Contemos con algunas herramientas y con el tiempo vamos a ir haciéndonos de algunas otras herramientas, ¿sí? Totalmente. Es importante tener herramientas para hacer la huerta, Sí. ¿bien? Seguimos un poquito más. Seguimos un poquito Este más. era el cuarto punto. Cuarto punto. El quinto punto, Roque, Sí, las semillas. las semillas, exactamente. Tengamos en cuenta de dónde vamos a tener las semillas. Nosotros vamos a tener una clase exclusiva que vamos a estar hablando de cómo producir, cómo recolectar y cómo guardar nuestras Cómo semillas. conservar nuestras semillas. Así es, cómo conservar nuestras semillas. Nosotros pusimos aquí las semillas del Pro Huerta, que son las semillas que hoy nosotros entregamos adentro del INTA a través del programa Pro Huerta, Sí, pero hay muchos lugares donde se pueden comprar semillas. A la hora de planificar la huerta, cuando vayamos a comprar semilla, que generalmente no compramos de una lata de no, lechuga, no compramos una lata de acelga, no compramos una lata de zapallo, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que le aconsejamos? Cuando ustedes vayan a comprar y le venden por medida, le venden por pequeñas cantidades, pídanle al comerciante mirar cuál fue la fecha de cosecha de la semilla, ¿sí? ¿Por qué? Porque las semillas es un material vivo sí. y va perdiendo viabilidad con el tiempo. Digamos, como todo tiene fecha de vencimiento. Como todo tiene una fecha de vencimiento. Entonces, cuando vayan a comprar, un pequeño consejito es mirar la fecha de vencimiento o mirar la fecha de cosecha. Igual, Básicamente la fecha de cosecha. nosotros la clase que viene le vamos a estar enseñando algunos tips como para decir, bueno, compré la semilla, no sabía, el que me vendió en realidad no sabía bien cuándo se cosechó. Bueno, le Ajá, vamos a enseñar algunas estrategias como para ver
si esa semilla está viable o no está viable en la casa. En la cocina, mientras estamos preparando la comida o estamos tomando un mate o tomando un café, hacemos ahí un poder germinativo y podemos determinar a ver cómo viene esta semilla, cómo está la semilla, ¿no es en qué cierto? situación está. Exactamente. Y que eso va a ser un dato que lo vamos a utilizar después para ver la cantidad de semillas que vamos a estar sembrando. Bien. ¿Sí? Ya vamos por el quinto, vamos la por semilla. El quinto. Vamos por el sexto. Sí. El sexto es el más de importante. El más importante de todos. El más importante de todos. Malo, señora. Lo malo es tener que trabajar. Digamos, acá vamos a tener que poner voluntad. El hombro. Hay que ponerle voluntad, hay que ponerle ganas, hay que ponerle trabajo. Es como dice don Ramón, ningún trabajo es malo, señora. Sí. Lo malo es tener que trabajar. Lo malo es que tenemos que trabajar. Así que ese es el sexto punto que no debe faltar a la hora de querer hacer una huerta. Muchas veces arrancamos con todas las ganas, con toda la voluntad, con todo el ímpetu, pero al pasar el tiempo, a medida que va pasando, nosotros nos vamos dando cuenta de que no era así como nosotros pensábamos, ¿sí? Aquí la idea es que nosotros, desde que arranquemos y por todo el tiempo que vayamos trabajando en la huerta, que entremos a la huerta con ganas, que entremos con satisfacción, que entremos sabiendo de que lo que vayamos a hacer allí adentro y lo que vayamos a cosechar es fruto de nuestro trabajo. Fruto ¿sí? de nuestro trabajo. De lo que nosotros hablábamos en aquella primera clase, Roque, de enseñarle a los jóvenes, a los chicos, de que ahí pueden aprender cultura del trabajo. Totalmente. Dentro de la huerta pueden aprender de que nosotros podemos calmar algunas ansiedades y que ahí adentro el tomate que vayamos a cosechar. El otro día estuvimos cosechando tomate con Emma en la huerta. Sí. Con Emanuel y con Luzmila. Sí. Entonces, ese tomate fuimos nosotros, fue el Emanuel y fue Luzmila los que sembraron. Sí. Y hoy, fíjense ustedes lo que es el ir allá y cosechar el fruto de tu trabajo. Totalmente. Es muy gratificante, es muy bueno. Es muy bueno, exactamente. 6 puntos. Y lo otro, Gonzalo, de que el trabajo más pesado es al comienzo. Después es una cuestión de ir manteniéndole, digamos, la idea es que todos los días nosotros vayamos a ver nuestra huerta, todos los días vamos a estar mirando a ver cómo están evolucionando nuestras plantas, y ahí el trabajo es relativamente poco. En realidad lo más importante es ir y compartir, charlar, conversar, mirar, analizar junto con los que estamos trabajando ahí adentro. Exacto, exactamente, Roque. Si nosotros vamos de vez en cuando a la huerta, nosotros cada vez que vamos a encontrar mucho trabajo. Sí. Si nosotros vamos en forma frecuente a la huerta, el trabajo siempre va a ser menos sacrificado, por así decirlo. ¿sí? Porque cada vez que entremos a la huerta, hasta inclusive para cortar una selga, para cortar una lechuga, nosotros ahí ya podemos ir arrancando algunos vegetales. Ya nos vamos a estar dando cuenta, mira, apareció tal bichito, mira, floreció tal plantita, mira esto. Entonces, por eso es importante estar todos los días prácticamente en la huerta. Todos los días adentro de la huerta, ¿bien? Bien, y seguimos. Todo lo que vayamos viendo adentro de la huerta, anotamos. Todo anotamos. Por eso es importante el planificador. Por eso es importante el planificador. Todo lo que vamos viendo dentro de nuestra huerta, lo anotamos. Totalmente. ¿sí? Como para que después vayamos viendo los sucesos, el proceso de nuestra huerta. Es ¿bien? como el historial de internet que tenemos. Exactamente. Es lo mismo. Es lo mismo, tal cual. Bien. Vamos. Planificar la huerta. Planificamos la huerta. Planificador de la huerta. Bien. Hemos dicho como concepto de que planificar la huerta nos ayuda a nosotros a evitar errores en el futuro, Roque. Sí, exactamente. ¿Bien? A evitar errores en el futuro. Yo creo que ahora sí, del todo se terminó de cortar nuestro cable. Capaz que si lo desenchufamos y lo volvemos a enchufar, puede ser de que funcione. Bien. A ver, como para... Estamos medio complicados. Bueno, la idea de planificar nuestra huerta, planificar hacia el futuro, es justamente llevar un registro donde vamos a tener en ese registro, que puede ser una planillita Excel para los que están más ambientados a la tecnología, Así es. Un cuadernito donde vamos a colocar la especie que vamos a estar realizando, ahí apareció otra vez. Ahí está, bien. La especie que vamos a estar trabajando, cuándo sembramos, ¿sí?
con qué especies vamos a estar asociando, y esa información nosotros tenemos disponible en el planificador del ProHuerta, Exacto. donde ahí justamente nos va a ir indicando no solamente qué especies podemos sembrar en qué época del año, sino que también con quién vamos, qué especies podemos mezclar con cuáles, cuál es el beneficio de una, cuál es el beneficio de la otra. Totalmente, ¿sí? bien. Vamos a dejarle el enlace para Sí. que puedan descargar, Roque. Este enlace nosotros lo vamos a dejar con la descripción del material de hoy. Sí. Para bien. que aquel que no lo tiene, lo puede acceder directamente a la página del INTA y Sí. descargar el manual de la huerta agroecológica. Sí, ¿sí? sí. Adentro del manual de la huerta agroecológica vamos a encontrar algunas cuestiones que son importantes, como por ejemplo, Roque, Sí. calendario de siembra. Calendario de siembra. Bien, en el calendario de siembra, ¿qué es lo que nos va a decir? Las especies, de qué familia es, que nos va a servir para más adelante, cuando vayamos a hablar de asociación y rotación, nos va a estar diciendo cuál es la forma de sembrar. Que vamos a hablar más adelante. Exactamente. Con qué variedades nosotros podemos llegar a encontrarnos de estas especies, ¿sí? Que en este caso, si nosotros compramos en una semillería o en alguna agropecuaria, le preguntamos, la selga, ¿de qué variedad? ¿Es la Brezane? ¿Es la verde INTA? Entonces nosotros ahí ya vamos... La penca ancha. Claro, ¿sí? entonces ahí vamos anotando, decir, bueno, hoy sembré acelga, penca ancha. Exacto, totalmente. Tanto. Totalmente, exactamente. Entonces, aquí esto vamos a conseguir dentro del manual de la huerta agroecológica que tiene ProHuerta, colgado en la página de INTA. ¿Cuál es la distancia que nosotros vamos a estar sembrando o trasplantando una de la otra? La distancia que tenemos entre plantas. Entre una planta y otra, y entre un linio y otro linio. Que eso vamos a usar en la clase, no la que viene, sino que en la clase del otro viernes, cuando estemos hablando de cómo manejar una huerta. Exactamente. ¿Sí? Y después, Roque, ¿a cuántos días yo voy a cosechar de haber o sembrado o trasplantado? Y eso es importante para que nosotros tengamos presente en nuestra cabeza, digamos, y en nuestro planificador, es decir, bueno, yo sembré hoy la lechuga. Exacto. ¿A los cuántos días voy a poder empezar a consumirla? Bueno, depende mucho de las condiciones ambientales, podemos estar hablando de 90 días, 100 días, 45 días, depende muchísimo. Totalmente. Entonces de esa manera nosotros vamos armando en un papel, ¿no es cierto?, qué es lo que vamos a estar colocando en nuestra huerta para poder ir generando los alimentos para nuestra familia. Bien, perdón. ¿Sí? Yo les decía de que yo, en mi lugar donde yo hago la huerta, en particular de mi casa, como tengo menos cantidad de horas de las que necesito durante el invierno, siempre tengo un poco más de días a cosechar. ¿Por qué? Porque es lógico, las plantas no reciben la cantidad de horas que necesitan diariamente como mínimo para poder hacer la fotosíntesis y de esa manera desarrollarse. Pero esa cantidad de días que yo tengo de la cosecha es un orientativo. Es como para que yo, si yo lo he puesto en mi planificador, en mi librito de huerta, mi librito de campo, cuando yo trasplanteo, cuánto yo sembré, entonces yo puedo estar sabiendo si le falta mucho o no a la hora de cosechar. Es un orientativo, ¿sí? Así está como para cada una de ellas. Pero aquí, Roque, hay una cosa. Este es especies de todo el año. Es decir, podemos sembrar de enero a enero, como dice la canción. En cualquier momento, así es, de enero a enero, en cualquier momento del año. Como dice la canción, como de enero a enero. Así es. Después, te maté con eso. Me mataste, esa no la tenía, Roque. Esa la sacaste de la galera. Bien, como siempre, como siempre. Bien. Después vamos a encontrar también especies de primavera-verano. Para nuestra región. Para nuestra región. Estamos hablando de hemisferio sur. Claro, distinto es si estamos en el norte, si estamos en la otra parte del mundo, como la vez pasada que nos tocaba gente que estaba en México. De México, de Australia. De Australia, totalmente. Entonces, gente que nos miraba de España, de Italia. Bien, cuando nosotros, depende de dónde estuviéramos y nos preguntaban, había un seguidor nuestro en el curso pasado que nos decía, está muy bueno, hablaron de
calendarios de siembra para el hemisferio sur, Sí, calendarios de siembra para el hemisferio norte. sí. ¿Y qué hacemos nosotros que estamos en el Ecuador? Claro que estamos en el medio. ¿No es cierto? Que estamos en el medio. Pucha, entonces, bien, ahí hemos buscado la información y se lo hemos pasado. Bien. Totalmente. Ahora, remarcamos esto, porque es el material disponible que tiene el programa ProHuerta Aquí en INTA aquí en Argentina. INTA Argentina. Exactamente. Totalmente. Calendario, o sea, son especies de primavera-verano, Roque. Sí. Y después tenemos las de otoño-invierno. Las de otoño-invierno. La misma información. Especie, la familia, la forma de siembra, tenemos el distanciamiento y los días de cosecha. Que estas de otoño-invierno están terminando ahora. Exactamente. Sí. Bien. ¿Qué es lo que también nos ofrece el programa ProHuerta a Sí. través de la página de INTA? Nos ofrece el planificador. El planificador Este de la huerta. material lo vamos a dejar también colgado para que ustedes lo puedan descargar directamente de nuestra página de Facebook. Exactamente. ¿Sí? Entonces ahí, cliqueando, le va a aparecer como un PDF, lo pueden descargar y lo pueden imprimir. Es allí un lo material quieran. muy interesante Es porque un está material muy muy interesante. completo. Exactamente, Roque. Aquí Sí. lo que nosotros vamos a encontrar en Sí. este material, por Sí. ejemplo, es Sí, cuestiones botánicas. sí. ¿Sí? Nos va a decir la especie, Ajá. cuánto pesa 1 gramo de semilla. Eso es un dato importante Es que un lo dato vamos a importante. utilizar después. Lo vamos a estar utilizando después. Por eso Bien. está ahí. ¿Cuánto pesa 1 gramo de esa semilla? Por Sí. ejemplo, acelga, 1 gramo de semilla, ¿sí? Nosotros vamos a encontrar, perdón, ¿cuánto pesa 1 gramo? No. ¿Cuántas semillas tengo en Hay 1 en un gramo de gramo. semilla? ¿Sí? Entonces, ¿cuántas semillas yo tengo en 1 gramo? Voy a tener entre 40 y 80. ¿Por Sí. qué? Porque depende mucho la variedad. ¿Sí? Hay variedades que pesan un poco más y Sí. hay variedades que pesan un poco menos. Es más, van a encontrar algunos, por ejemplo, el apio, hay en 1 gramo de semilla, hay entre 1900 a 2300 semillas, Ujú. con lo cual ya nos da un indicio de que es una semillita muy chiquitita y que a la hora de nosotros organizar nuestro almácigo vamos a tener que tener una serie de cuidados. Exactamente. Por eso está esa Por información eso ahí está esa desplegada. información y la vamos a utilizar. Sí. Por algo está dentro de nuestro planificador. La vamos a Exactamente. usar. Familia que no podías. Sí, Por ejemplo, la selga, sí, Liliaceae, el Sí. ajo y así cada una de las familias que corresponde los vegetales. Vamos a estar hablando de qué significan las familias en la clase que viene. ¿Sí? y esa familia es la que nosotros después vamos a utilizar para hacer las distintas mezclas en la huerta. Exacto. Que nopodiáceas con liliáceas, fabaceas con otra y así sustantivamente. Así Entonces es. vamos a remitirnos otra vez a nuestro planificador y decir, de las familias que nopodiáceas, ¿cuáles eran que yo podía mezclar con esta o con la otra? Totalmente. Por eso está Por esa eso está información. esa información allí. Seguimos. ¿Cuál es el comportamiento en función de las heladas? Sí, Si son resistentes a heladas o Sí. no, sí, porque me va a llevar a tomar la decisión si lo puedo hacer en determinada época del año. sí, A lo que nosotros veníamos hablando sobre esa disponibilidad de sol y sobre cómo va la Tierra alrededor del sol, ¿sí? sí, Y de las diferentes estaciones. Seguimos. ¿Qué característica tiene la especie a lo Sí. que hablábamos hoy? A lo que si produce mucha hoja, mucha penca, sí, o si es un cultivo bianual, como en el caso de la selga, por ejemplo, ¿no es cierto? totalmente. Bien, la ubicación adentro de la huerta, ¿dónde la podemos poner, Roque? Si Bien. nosotros la podemos poner en canteros, si la podemos poner cerca de los cercos, porque la podemos conducir, porque necesita tutorarse. ¿Bien? ¿Seguimos un poquito más? Sí, la distancia La entre, distancia que tenemos entre plantas y entre plantas. planta y planta, la distancia que tenemos entre hileras e hileras. Exactamente. Seguimos un poco más y la información que nos da a nosotros nuestro planificador. Sí, ¿Con qué lo podemos asociar? sí, ¿Con qué lo vamos a rotar? sí. ¿Cuál es el espacio que ocupa? Si tolera sombras o no. Y eso es importante con lo que vos decías hoy, el tema de, por ejemplo, la media sombra o, por ejemplo, el lugar donde vamos a hacer. Exactamente. Siempre asegurándole las 5 horas de luz, ¿no es Así cierto? es. Por ahí puede ser que le aseguramos las 5 horas de luz, pero es más tolerante a la sombra o no. O no. Acá en este planificador nosotros encontramos esa información. Un Hay orientativo. especies que no les gusta la sombra, No. quieren estar en el sol todo el día, y hay Totalmente. especies que sí se Que sí acomodan, toleran. que sí se acomodan, Son tolerantes, ¿no es son cierto? tolerantes, exactamente. Ser tolerantes no significa de que se van a adaptar bien a estar debajo de un árbol. No, 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 no.
tolera algunas horas de sombra. No significa de que si yo la he puesto en un balcón donde Sí. yo estoy mirando hacia el sur y Ujú. no recibe horas de sol, Sí, entonces en ese caso no va a prosperar nuestra huerta. ¿Bien? totalmente, totalmente. Seguimos un poco más, Roque. Sí, ¿En qué podemos colocar nuestro cultivo? Si podemos ponerlos en recipientes o no, si sí, podemos ponerlo dentro de macetas, ¿sí? Las tareas que nosotros vayamos a hacer dentro de la huerta, las dificultades que nos podemos llegar a encontrar en función del cultivo y bueno, después a lo que es bueno, la... pues lo que es fecha de siembra o plantación, si es todo el año, si es en otoño-invierno, si es en primavera-verano, eso va a estar en relación de las distintas familias Exacto, y también en relación de donde estamos, no es lo así es, mismo hemisferio norte y hemisferio sur, que es lo que vos totalmente. comentabas hoy. Entonces, con este planificador tenemos prácticamente toda la información que necesitamos a la hora de emprender la huerta, A a la la hora hora de de empezar a pensar pensar qué en es la lo que vamos huerta. a hacer en la huerta. Así es, así Bien, es. Bien, seguimos. seguimos, Roque. A ver, perdón, que me quedaba lo último. Sí, A lo que aquí nosotros tenemos es los escalonamientos que nosotros estamos pensando hacer, si nosotros vamos a ir escalonándolos adentro de la huerta, o sea, vendría a ser la cuestión de esa asociación que nosotros hablábamos, ¿no es sí, cierto? Después, los abonos verdes, si sí. nosotros podemos poner abonos verdes y si compiten o no Ujú, con esos abonos verdes, sí, bien. Y después los rendimientos que tenemos por metro cuadrado, cuánto me rinde por metro cuadrado, periodo probable de cosecha y sí, bueno, muchas otras informaciones más. totalmente. Cuestión es, si no se ve esto aquí en la tele, no se preocupen. Este material ustedes lo van a tener ahí enfrente cuando nosotros lo estemos cargando ahora al mediodía. Digámoslo, ¿Sí? el link, pegan un toque en el link con el dedito y Y van a tienen bajar esto. el mismo planificador donde va a estar la misma información para que lo puedan ir el fin de semana mientras comparten alguna comida, algún Exacto. matecito, algún cafecito, mientras que están ahí al mediodía, comparten, mira, vamos a planificar la huerta de Exacto. primavera-verano. Totalmente. Vamos a empezar a ver las distintas opciones que tenemos para poder trabajar. Así es. Y ¿Sí? nosotros a través de aquella primera hoja, donde Sí, nosotros veíamos de las de primavera-verano, podemos sí, ir mirando ahí rápidamente cuáles son. Después venimos al planificador y ahí tenemos mucho más información disponible. Bien, totalmente. por último, Roque, Bien. existe una hoja que nosotros lo vamos a estar escaneando y lo vamos a también dejar disponible hoy para que puedan hacer su planificador de la huerta. Un modelo de Un planificador. modelo de planificador. A ver, Bien. ¿esto qué sería, Roque? Aquí tenemos cómo nosotros vamos a diseñar nuestra huerta. Eso sería un croquis, Un croquis de nuestra huerta. que lo Así es, podemos hacer así o lo podemos hacer a mano alzada, totalmente. como Como mejor prefieran, algunos ¿sí? más técnicos lo harán en Algunos más AutoCAD. técnicos. Yo no, porque no Exacto, manejo no, AutoCAD. exactamente, Le voy a bien. pedir a Santi que me dibuje la huerta. Así es, bien. Vamos a estar Sí. diciendo, Roque, cuál es la orientación de nuestra huerta. Ajá. Si nuestra huerta está hacia el norte, si Sí. nuestra huerta está hacia el sur, Sí. o bien, nosotros aquí vamos a poner cuál es el sentido de la rotación de la Tierra en función del Sol, o sea, cómo se va a ir moviendo el Sol en Ajá. función de nuestra huerta, hablando Bien. muy en criollo, Bien. ¿sí? Bien. Bien, entonces, cuando nosotros hablamos de eso y si el Sol, aquí tenemos el este, el norte, el oeste, Sí. la orientación que debería ser de nuestro cantero Sí. siempre debe ir desde norte a sur o de Ujú. sur a norte, o sea, tiene que estar en forma longitudinal al norte. ¿Me Ajá. explico? Sí. Si el norte está aquí arriba, Sí. los canteros deben ser así, Roque, Sí. en este sentido. Ujú. ¿Bien? ¿Por qué? Porque de esa manera el sol permanece mayor cantidad de tiempo hacia el norte. Ujú. ¿Sí? Sí. Él va saliendo aquí, pero mayor cantidad de tiempo él permanece aquí, de este lado, aquí, Sí. y hasta que él se va escondiendo. Entonces, prácticamente toda nuestra huerta va a recibir luz de sol. Totalmente. Toda la huerta va a recibir la luz del sol. Digamos, para todos va a estar disponible el sol. Para todo va a estar disponible el Como sol. dice, el sol sale para todos. Así es, también ocurre dentro de nuestra huerta, ¿no es También cierto? ocurre dentro de nuestra Ahora, huerta. si nosotros hubiésemos hecho los canteros de esta forma, y Sí. si lo debemos hacer porque nuestra huerta tiene pendiente,
porque debemos cortar la pendiente y eso vamos a estar hablando en la semana que viene. Sí, Tenemos que tener cuidado de que en el sí. momento de que si nosotros hacemos los canteros transversal a lo que es el norte, nunca debemos poner plantas altas Ujú, en los primeros canteros. ujú. ¿Por qué? Porque si yo coloco aquí, Roque, yo coloco maíz, si Sí, yo coloco allí plantas de habas, si yo ujú. coloco allí tomate, que Sí, son plantas que se van muy hacia arriba, muy altas, le van a estar dando mucha sombra a sí, las plantas que le siguen en el cantero siguiente. exactamente. ¿Sí? Entonces, obviamente que no es lo que yo estoy buscando. Allí es donde yo siempre digo, a la hora de planificar y en el cantero, si lo tenemos que hacer, porque no hay otra, y lo tenemos que hacer en forma transversal al norte, aquí en los primeros vayamos colocando aquellas plantas que son más bajas, Deporte más de pequeño. porte más pequeño, exactamente. Acelga, lechuga o algún rabanito Rabanito, que va hacia la abajo. remolacha, la Remolacha, zanahoria, el zanahoria. perejil. Bueno, busquemos de poner esas ahí en esos primeros canteros. Y las plantas que son más altas, más erectas, las vamos a poner atrás. Más atrás. ¿Sí? Exactamente. Se va entendiendo, creo, ¿no? Sí, sí, Bien. sí. Sí. Aquí adentro del planificador, ¿qué también vamos a colocar? El tamaño de los canteros, que vamos a estar hablando el miércoles que viene. La clase que viene. ¿Dónde está la disponibilidad del agua? Sí, ¿Dónde nosotros tenemos el agua? De esa manera vamos a ir hablando cuando hablemos de cómo regamos la huerta. Y después aquí vamos a ir anotando nosotros en esta otra parte cuáles son las especies que vamos a colocar adentro de nuestra huerta. ¿Sí? bien. Bien. De esto le vamos a estar dejando un enlace, Roque, de Sí, un video sí, que va a estar explicando bien cómo hacer el planificador de la huerta. Le totalmente. vamos a estar dejando el enlace del material del manual de la huerta agroecológica. El manual de la huerta agroecológica, el manual de las herramientas caseras para que puedan hacer las Bien, herramientas, le vamos a dejar el planificador, el planificador, le vamos a dejar este planificador, este modelo de este modelo planificador de con su planificador explicación, con su explicación a través del video de YouTube. que de ¿Sí? ahí lo pueden tomar o lo pueden hacer cada uno como le Cada guste. uno, claro, y hasta inclusive lo puede adaptar a su gusto o a lo que Totalmente. tenga disponible. Nosotros Bien, le vamos a estar dejando ese material sí, como para que lo puedan acceder y que lo puedan estar mirando. ¿Bien? exactamente. Roque, Yo creo que estamos, Gonzalo. yo creo que estamos, ¿no es cierto? Más que con esto para salir a trabajar, ya creo que ya estamos. Sí, exactamente. Yo creo que de acá lo que va a pasar mucho, lo que va a ponderar mucho es esa gana de trabajar, ¿no Totalmente. es cierto? Como La dice don Ramón, información está disponible. ningún trabajo es malo, señora. No, Lo malo es tener que trabajar. lo malo es tener que trabajar. No, Bueno, pero mentira. nosotros tenemos la No, ventaja de que mentira. ya estamos a viernes. Sí, totalmente. Llegamos al fin de Totalmente. semana, gracias a Dios. Descansamos y el lunes le arrancamos con toda nuestra huerta, Totalmente, ¿no es cierto? totalmente. Así que bueno, gente, todas dudas, todo comentario, todo lo que ustedes quieran preguntar a raíz de cómo diseñar y cómo planificar la huerta, aquí estamos a través del Facebook, ¿sí? Exactamente. No No en duden en consultar. consultarnos, no duden en mandarnos mensaje en privado. Muchas veces nos demoramos un poco en Sí, contestar, no sean apurados, vamos a total, no contestar. sean ansiosos, No sean nosotros ansiosos, le vamos a le estar vamos a estar contestando. contestando, Así es. pero como son mucha gente que a veces nos pregunta, entonces tenemos que ir paso a paso, como diría un reconocido director técnico. Tenés muchos dichos, Roque, tenés muchos dichos. Generalmente Así sí. que bien. Así que bueno, gente, no dejen de darle me gusta, No no dejen de dejen compartir. de compartir este video porque estamos seguros de que esto le va a ayudar a muchos de los que por ahí no se pudieron conectar y así de esa manera vamos a ir evitando errores, como decimos, a la hora de querer hacer una huerta. Exactamente. ¿Cuál es nuestro objetivo adentro del curso? Que cuando comenzamos con el curso, Roque, ¿qué era lo que habíamos dicho nosotros que Sí. nos sentíamos de más de satisfechos Ujú. cuando cada uno de los que están del otro lado Sí, nos mandan esa fotito de la huerta, sí. ¿sí? Cuando nos mandan el querer hacer, el arrancar la huerta con la lechuga, con la selga, con los tomates, los chicos adentro de la huerta, les digo sinceramente, a nosotros nos llena de alegría. Y no se preocupen si meten la pata, si erran en alguna cuestión, todos podemos cometer errores, Totalmente. pero lo importante es las ganas de seguir aprendiendo. Así es. ¿Sí? Así Que es lo que nosotros tratamos de manifestarlo humildemente desde acá, de donde estamos
Totalmente. Ahora totalmente. sentado, antes estábamos parados. Exactamente. Así que bueno, gracias por todos los comentarios que hay. Por todos los comentarios, Gracias exactamente. por todos los comentarios buenos que nos mandan, porque Ujú. la verdad que eso nos motiva mucho a seguir con esto, ¿no es cierto, Roque? Totalmente. Y les digo, no dejen de darle me gusta a la página, dejen de no darle me dejen gusta. de compartir, ¿sí? Totalmente. Y nos vemos el miércoles, si Dios quiere, a las 9 horas Argentina. Hora Argentina. Una cosita Dale, Roque. antes, Gonza. Feliz cumpleaños para don Marcelino Pedroso, un productor bueno, nuestro acá de la zona de Garaví, un lugar muy cercano acá, bien. amigo de la Amigo de la agencia. agencia. Siempre Exacto. está consultándonos y siempre vamos a visitarle y a compartir con él un montón de cosas, ¿no es cierto? Exactamente. Así que saludos para Marcelino. Siempre nos regala huevos, don Siempre nos Marcelino, ¿no es regala cierto? huevos. Eso es importante. Muchas gracias, Y Marcelino. otra cosa, hoy es el Sí. Día de la Secretaria, así que un Ah, saludo a bien. todas las secretarias que nos están mirando y a todas las que nos van a mirar. Exactamente. Así exactamente. que un saludo enorme, que Dios las bendiga y que las siga Enormemente. utilizando de Así la es. mejor manera. Así es. Así Así que, que- gente, Dios los bendiga. Nos vemos el miércoles. Nos vemos, cuídense, buen fin de Cuídense. semana. Buen fin de semana Dios para los todos. bendiga. Chau, chau. Chau, chau.